Estamos con la última sesión de la jornada. Si recordáis, os dije el primer día que en estas jornadas teníamos la parte estructural, la parte normativa, la parte de políticas, que la hemos ido viendo en cada una de las sesiones, y hoy ya era el tema concreto de la ciberdefensa y la ciberguerra. ¿Qué ocurre? Pues que, como ya hemos visto que aquí venimos de la ingeniería, veníamos del derecho interno, hay muchos abogados, y yo de lo que voy a hablar es de derecho internacional. Yo creo que es importante, y me disculpáis quienes sabéis de estas cosas, porque seguro que hay muchos que saben más que yo, es importante que dejemos claro algunos elementos clave, ¿vale? Para empezar y para poder entender todo el discurso. Porque hay quien piensa que el derecho es como una más de las humanidades, es decir, que no existe una metodología, que no existe un sistema, que las cosas se dicen porque se dicen, y nosotros en el fondo tenemos mucho más casi de ciencia matemática, de ciencia experimental a veces, que de lo que nos puede aproximar a las ciencias políticas o las ciencias sociales. Es decir, el derecho tiene un método y para poder entender cualquier discurso jurídico tenemos que conocer el método. Y aquí es cierto que hay abogados que saben de derecho interno muchísimo más que yo, y nuestro juez estrella, nuestro fiscal estrella, que se me ha ido relativamente un poquito la pinza, y nuestro juez estrella, que saben muchísimo de la parte de derecho interno. Él es además un gran experto en derecho internacional y lo vaya a ver. Pero quiero que entendáis en esta introducción previa qué es el derecho internacional, ¿vale? Entonces, la idea es que jurídicamente vivimos en dos grandes mundos: el derecho que regula las relaciones entre las personas y el derecho que regula las relaciones entre los estados. El derecho que regula las relaciones entre las personas, el derecho interno, es un derecho de carácter jerarquizado, institucionalizado. A nosotros nadie nos pregunta si nos gustan las normas. Ahí están las normas, tenemos que cumplirlas. Si no las cumplimos, existe una jurisdicción, existen una fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que garantizan el respeto de la ley, y el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legítima para imponerlo en la legislación. El derecho internacional es algo completamente distinto. El derecho internacional es el ordenamiento jurídico que se crea para regular las relaciones entre Estados. Los Estados son soberanos, jurídicamente iguales. Lo que significa que la forma de crear las normas es diferente, la forma de aplicar las normas es diferente y la forma de garantizar que se respeta el derecho también es diferente. Es derecho el derecho interno, es derecho el derecho internacional. Ambos son jurídicamente obligatorios, porque lo son, pero la forma de crear las normas, de aplicar las normas, de garantizar la efectividad de la norma es diferente en cada caso, ¿sí? Para que podamos entenderlo mejor, a ninguno de nosotros nos han preguntado si estamos de acuerdo con la ley que prohíbe fumar, o con la ley que permite el matrimonio homosexual, o con cualquiera de las leyes que se van adoptando. Se adoptan y son obligatorias, ¿verdad? Nadie nos pide opinión acerca del contenido de la norma. Sin embargo, cuando nosotros firmamos un contrato, sí que tenemos que ponernos de acuerdo con la otra parte en el contenido del contrato, ¿verdad? Cuando firmamos un contrato, nosotros diseñamos los términos del contrato. Generalmente, salvo que sea una hipoteca y un banco, ¿vale? Pero en general nosotros tenemos la capacidad de intervenir en el contenido de ese contrato. Una vez que lo firmamos, el contrato es obligatorio, ¿verdad? Tan obligatorio como una ley. ¿Dónde está la diferencia? En que la ley nos viene impuesta y el contrato somos nosotros quienes asumimos la obligación. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien. Pues vamos a hacernos una idea de que el derecho internacional funciona como el contrato. Es la base, el fundamento está en la autonomía de la voluntad, lo que las partes aceptan hacer. Lo que significa que las normas internacionales, que las hay, que se aplican y que son obligatorias, existen porque los Estados dan su consentimiento, como nosotros lo damos en relación con un contrato. Para dar el consentimiento, los Estados tienen que estar de acuerdo con la norma. La norma tiene que ser el resultado del consenso que tienen los Estados. Y si no existe consenso, no hay norma. O se aplica analógicamente lo que había con anterioridad. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Vale, pues entonces vamos a empezar. Amenaza cibernética y ciberdefensa. Porque lo que yo voy a tratar de explicaros, básicamente en esta ponencia, son tres elementos. Es decir, cómo el ciberespacio, ¿se ve? Me hace falta que se vea, le quitamos luz.
Es que me hace falta que se vea porque hay algunas diapositivas que necesito que las veáis y seáis capaces de leerlas. Nosotros vamos a ver cómo el ciberespacio cambia los parámetros de comprensión del modelo de seguridad internacional que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué caracteres tiene el conflicto cibernético que lo hacen diferentes del conflicto convencional y luego finalmente vamos a ver qué normas se han creado y qué normas se están aplicando para regular la seguridad internacional. Cuando hablamos del ciberespacio estamos hablando de elementos que aún no han sido objeto de una regulación específica, pero que, aunque no han sido objeto de una regulación específica, no están fuera del derecho, porque cuando aparece un nuevo ámbito lo que aplicamos analógicamente son las normas que existen. ¿Y qué nos ocurre desde el punto de vista de la seguridad internacional? ¿Vale? Conocemos la historia, muchos de nosotros, incluso podemos decir que a lo largo de la historia los estados han tenido relaciones y los estados han tenido relaciones que generalmente han sido de cooperación pero también de conflicto. La historia del mundo es una historia de conflicto, ¿sí? Vale. Esa historia de conflictos que se ha desarrollado a lo largo del mundo era posible porque el uso de la fuerza, la violencia, era parte de las relaciones internacionales. Los estados podían usar la fuerza en el marco de sus relaciones. Esto ocurre así hasta el siglo XX. En el siglo XX se inicia una dinámica por la cual progresivamente los estados se comprometen entre ellos, aceptan, dan su consentimiento para que poco a poco se establezcan límites al uso de la fuerza, de tal manera que podamos garantizar una sociedad internacional relativamente pacífica en la que haya una convivencia al menos de los distintos sujetos porque limitamos las posibilidades de que se use la fuerza. Bien, ese proceso se consagra en la Carta de Naciones Unidas. Nos situamos en un momento, 1945. ¿Qué ocurrió en 1945? Pues que después de 2 conflictos mundiales, con un alcance devastador, para el mundo en general, los estados llegan al acuerdo de que van a crear una organización internacional que se va a regir por unos principios fundamentales que hay que respetar para que podamos convivir en una sociedad internacional. Esos principios fundamentales se establecen en la Carta de Naciones Unidas. En un momento vamos a situarnos en el que había habido 2 guerras, en el que había superpotencia, en el que estaban aconteciendo cambios en la sociedad internacional en general, la descolonización, los cambios económicos, cambios políticos, y se establece un modelo que es el que ahora tenemos en la Carta, donde se dice los estados se comprometen a no usar la fuerza, los estados se comprometen a arreglar pacíficamente las controversias. El problema de seguridad en el año 45 es un problema de estados, ¿sí? Y la Carta de Naciones Unidas, que es el conjunto de normas que se crea en aquel momento para garantizar la seguridad internacional, es una carta que se realiza entre estados. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? No sé si podéis ver lo de abajo, que ahora, 70 años después, lo que nos encontramos, que lo dice muy bien Sartori, es que en realidad la seguridad internacional se está viendo amenazada porque existe una guerra inédita, terrorista, global, religiosa y tecnológica. ¿El mundo de hoy es el mundo del año 45? En absoluto. Pero las reglas que tenemos en derecho internacional son reglas que se fijaron en el año 1945. ¿Por qué no hay otras? Porque los estados no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cambiar las reglas. Y ahora veremos lo que eso supone desde el punto de vista del ciberespacio. Primer gran problema que hace que el sistema de seguridad que está diseñado en la Carta no nos sirva ahora. La deslocalización de la amenaza. No hace falta que nos vayamos a recordar nuestros libros de historia, pero recordamos películas, recordamos series y sabíamos que habíamos vivido en un mundo, la Guerra Fría y todo lo que hubo después, en el que las amenazas eran amenazas entre los estados. Se sabía perfectamente quién era el enemigo. Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que no sabemos de dónde llegan las amenazas, no sabemos exactamente a quién se dirigen las amenazas, no sabemos exactamente qué sujeto hay, porque prácticamente tanto los estados
Estados que incluso históricamente no tuvieron capacidades, como los individuos o los grupos, tienen capacidad de intervenir con una capacidad de influencia, de cambio, de amenaza a la seguridad internacional como nunca la ha habido. El espacio, la amenaza está deslocalizada espacialmente. Antes sabíamos dónde estaban los países del este, sabíamos dónde estaban los occidentales, sabíamos que en Asia había conflictos, sabíamos que en África hay conflictos. Ahora no sabemos dónde está la amenaza, de dónde surge, a dónde se dirige y hasta dónde va a llegar. Entre otras cosas, porque en el marco cibernético tenemos el problema de la trazabilidad, que es técnico, pero tenemos también el problema de la atribución, que es jurídico. Es decir, no solo tengo que buscar el origen del ataque, sino que además, jurídicamente, yo ese ataque lo tengo que vincular a un Estado. Porque si no es un ataque de un Estado, no hay intervención del derecho internacional. También se produce una deslocalización de la amenaza desde el punto de vista funcional. Esto es algo tan sencillo como lo siguiente. En el mundo anterior, si veíamos un arma de fuego, era un arma de fuego. Si veíamos un desplazamiento de tropas, entendíamos que era un acto de guerra. Si veíamos a alguien con una navaja atacándonos o a alguien con una bomba, era un terrorista. En el mundo cibernético hay una situación completamente diferente porque las acciones cibernéticas son polivalentes. Cualquier acción cibernética puede ser utilizada con una finalidad criminal, terrorista o de ciberguerra. Con lo cual, cuando ocurre algo, no sabemos si es un acto que ha realizado un Estado contra otro Estado con una finalidad bélica o algo que ha realizado un grupo contra un Estado con una finalidad terrorista o algo que simplemente ha realizado un sujeto contra otro con una finalidad criminal. Porque el tipo de acción es la misma. En Estonia, denegación de servicio, lo mismo que podría hacer un grupo criminal, pero aquello casi es un acto de guerra. La deslocalización desde el punto de vista teleológico. Esto también es muy fuerte porque ocurre una cosa y es que los individuos y los grupos hacen cosas que ya podrían situarse caso en el terreno bélico. Pueden constituir una amenaza para el Estado, pero también hay Estados que realizan cosas que son criminales. Cuando se hace un espionaje, robando los planos de un avión, que también puede tener una funcionalidad política. Es decir, cuando China roba los famosos aviones, los planos de aquel avión que se llamaba como... efectivamente. ¿Por qué los ha robado? ¿Simplemente para copiar, replicar 500.000 aviones? ¿O eso también tiene una singularidad, un efecto, unas consecuencias de tipo bélico? Porque está, en realidad, actuando sobre el poder militar de un Estado y llegando a establecer un cierto equilibrio que no habría alcanzado si no hubiese robado los planos. ¿Sí? Es decir, que hemos pasado de un mundo en el que la amenaza era, en la Guerra Fría, la ideología, la economía, el modelo político de Occidente frente al modelo que estaba en torno a la Unión Soviética, a una situación en la que las amenazas llegan desde cualquier sitio, llegan de cualquier medio, no hay una delimitación o una fijación territorial y nunca tenemos claros cuáles son los objetivos. Siguiente problema. Cambian los parámetros de comprensión del conflicto. Los conflictos antes eran conflictos relativamente sencillos. Esos conflictos relativamente sencillos se han complicado a lo largo de los años y ahora hablamos de amenaza híbrida, conflictos asimétricos, esto lo hemos oído, ¿verdad? Pero claro, cuando llegamos al ciberespacio nos encontramos que hay algún cambio adicional porque el conflicto bélico no es simplemente la versión digital del conflicto bélico anterior. El terrorismo no es igual que el ciberterrorismo. El ciberterrorismo no es simplemente le pongo el ciber delante, porque el terrorismo es pongo una bomba, causo el terror con el objetivo de modificar el orden político. El ciberterrorismo tiene muchísimas más funcionalidades. Es decir, es un plus, no es solo uso el medio ciber. E igual pasa con todas las categorías conflictuales, es decir, ciber es algo más que lo hago a través de los medios cibernéticos, porque cuando es ciber hago muchas cosas más de las que hacía cuando yo estaba en el mundo físico. ¿Qué ocurre además? Que se difuminan los límites entre las categorías de conflicto. Tú antes decías, esto es un acto criminal.
o esto es un acto terrorista, o esto es un acto bélico. Ahora no está tan claro. Cuando un señor realiza por técnicas de phishing un robo, decimos un acto criminal, ¿verdad? Pero si resulta que el señor es árabe y las víctimas siempre son israelíes, a lo mejor no es exactamente o exclusivamente un acto criminal. O el ejemplo de China, cuando China se ha dedicado a robar unos planos, está realizando un acto de espionaje, un acto que en realidad es criminal, pero al mismo tiempo está realizando un acto de naturaleza potencialmente bélica. Estamos en un mundo en el que el conflicto ha cambiado, la conducta de la guerra es distinta, la gestión de la guerra es distinta y la percepción que tenemos los ciudadanos y la sociedad del conflicto también son distintas. Esto es fácil, ¿vale? Y no me voy a detener mucho. ¿Qué podemos entender como elementos básicos que caracterizan el conflicto? El conflicto cibernético no se limita a estados. El conflicto cibernético parte de la existencia de una pluralidad de sujetos y de situaciones. Principal problema que tiene la aplicación de las normas jurídicas, porque recordemos, las normas jurídicas en materia de regulación de la ciberdefensa, regulación de los conflictos, son normas creadas para estados. Desde el momento en el que tenemos agentes distintos de los estados que están participando en la situación de conflicto, ya han cambiado las reglas del juego, porque esos sujetos no han aceptado las reglas de conflicto. El agresor ya no necesita medios, capacidades similares a las que existían no muchos años atrás. Lo típico de cualquier persona con cualquier dispositivo puede llegar a constituir una amenaza. La amenaza es difícil preverla, es difícil disuadirla y es difícil repelerla, porque no sabemos de dónde viene, con qué potencia viene y con qué intencionalidad viene. Las reglas de conflicto, es decir, el derecho internacional que regula las relaciones entre estados, también tiene una parte que es el derecho internacional de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, que regula cómo se tienen que comportar los estados en un contexto de conflicto. Las reglas que tratan de humanizar la guerra. Las reglas del Estado neutral, las reglas de protección de las víctimas, los principios de proporcionalidad, necesidad, es decir, reglas para intentar humanizar el conflicto armado. Si esas reglas las han creado los estados, esas reglas difícilmente las van a cumplir grupos terroristas o grupos que actúan al margen del control que tiene un estado en un conflicto bélico. El modelo de acción, ¿dónde me he dejado esto? Se me ha perdido. Aquí, perdón. El modelo de acción también es un modelo de acción diferente. Hay muchas clasificaciones, ¿vale? Y hay grandísimos teóricos en materia de derecho de los conflictos armados. Y hay muchísimas teorías distintas. A mí esta me gusta, es decir, me gusta por una cosa, porque traslada muy bien la idea de que antes había dos tipos de conflictos básicos. Los conflictos armados internacionales, los conflictos armados de carácter interno. Básicamente, había muchos conflictos internos que se internacionalizaban, tipo Siria, pero eran dos categorías relativamente sencillas. Ahora yo creo que se puede hablar de tres grandes tipologías. La guerra de las redes, que tiene la particularidad de que implica no solo a estados, sino también a agentes no estatales, sociedades y sujetos de otras características, que no es un conflicto real en sentido estricto, pero sí que tiene un potencial como conflicto que puede hacer que efectivamente se cree una situación que pueda desembocar en cualquiera de las otras categorías. La guerra de la información, hemos hablado mucho de ella, ¿verdad? Y lo que en sentido concreto, o sea, en sentido preciso, podría ser la ciberguerra, el conflicto real entre estados. Pensemos en una cosa que es muy sencilla. Venimos de un mundo en el que había dos tipos de conflictos y los conflictos se producían entre estados, los conflictos internacionales. En el que poco a poco se habla del conflicto asimétrico, el conflicto híbrido, pero esto es muchísimo más y esto es muy diferente. ¿Vi? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues que las normas que tenemos son las mismas que teníamos en el año 45. Lo que han hecho los estados
que se llevan reuniendo, alguien lo dijo en alguna de las sesiones anteriores, se llevan reuniendo en comisiones de expertos desde el año 2010, la del 2017 fracasó, llegaron a la conclusión, y hay un acuerdo muy generalizado, la Unión Europea en particular lo apoya, llegaron a la conclusión de que para regular el derecho internacional del ciberespacio aplicado a los ámbitos de seguridad y de defensa, de entrada hay dos reglas fundamentales. Primero, la aplicación de la normativa en vigor, por una cosa, porque la normativa en vigor es normativa imperativa. Es decir, son normas que a lo largo de los años que llevan en vigor, desde que se adoptaron en el 45, han adquirido tal grado de solidez jurídica que son principios imperativos. No admiten pacto en contrario. Esos principios que son imperativos se aplican tanto al mundo físico como al mundo virtual, porque son imperativos y no importa el lugar donde se aplican, no importa el medio, porque lo que importa es la afirmación de que los Estados no pueden usar la fuerza en sus relaciones internacionales, por ejemplo. Entonces se dice, aplicamos las reglas de derecho internacional de naturaleza imperativa y luego vamos a intentar buscar normas específicas adaptadas a la singularidad del ciberespacio. Porque como yo os comentaba ya ayer, el derecho en realidad es un instrumento de ordenación, de racionalización de la vida social. Para que sea eficaz, tiene que adaptarse a las características de la sociedad en la que está operando. Es decir, el derecho de la Edad Media no sería un derecho eficaz en la actualidad, porque no responde a los parámetros de esta sociedad. Las normas que, por ejemplo, existen ahora en Afganistán, no podríamos extrapolarlas a España porque es una concepción distinta. Porque las normas, para ser eficaces, tienen que adaptarse a la realidad que van a regular. La realidad ciberespacial es distinta, por lo tanto, necesita reglas específicas. Y se está debatiendo sobre ellas, ¿vale? Las dos principales, las dos reglas fundamentales en temas de seguridad son la obligación de arreglo pacífico de las controversias y el principio de prohibición del uso de la fuerza. Un principio que solo tiene dos excepciones. La legítima defensa, cuando hay un ataque armado, que ahora explicaré que es algo particular, y las medidas coercitivas que puede adoptar el Consejo de Seguridad cuando hay una situación que amenaza a la seguridad en general. Bien, empezamos con los problemas. Esto me hace falta que si no lo pilláis me levantáis la mano, ¿vale? Porque me gustaría muchísimo y sería para mí como decir de verdad he aportado algo a este congreso, que se nos quede claro dónde está el problema, por qué esto no se resuelve. El principio de prohibición del uso de la fuerza es un principio que prohíbe varias cosas, porque como uso de la fuerza se entiende la amenaza, el uso de la fuerza, el ataque armado y la agresión. Cuatro cosas distintas. Cuatro cosas distintas que son muy difíciles de diferenciar, pero que son distintas y hay que diferenciarlas porque cada una de esas acciones merece una respuesta jurídica diferente. Si alguien nos amenaza, tenemos una posibilidad de respuesta legítima. Si alguien realiza contra nosotros un ataque armado, tenemos otra posibilidad de respuesta legítima. ¿Vale? Entonces, la secuencia es, se produce un uso de la fuerza. ¿Vale? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha sido una amenaza? ¿Ha sido un uso? ¿Ha sido un ataque armado o ha sido una agresión? Un problema enorme. Otro problema enorme, que estamos hablando de uso de la fuerza armada. En el mundo físico todos sabemos que es un arma, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es un arma en el mundo cibernético? Con lo cual, la situación que tenemos es la siguiente. Hay un principio que es obligatorio, que garantiza la paz y la seguridad internacional, prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza. Es obligatorio en el ciberespacio, tenemos que extrapolarlo al ciberespacio, pero tenemos dos problemas. Primero, ¿qué es un arma cibernética? Segundo, cuando eventualmente se produzca un uso de la fuerza, ¿cómo lo distinguimos? Porque en el mundo físico es fácil. En el mundo físico, si hay un montón de tanques que están entrando por la frontera y que te disparan, eso es un ataque armado. Si hay un desplazamiento de tropas, es un uso indirecto. Más o menos tenemos indicios de lo que puede ser, incluso hay jurisprudencia, pero ¿cómo calificamos un ataque cibernético dentro de esas categorías? Bien, pues tenemos... pero aquí tenemos la primera cuestión, el concepto de arma cibernética. Primer problema, ¿qué es un arma cibernética? Ahí he indicado
diferentes teorías. Ni los estados están de acuerdo, ni la doctrina está de acuerdo. Hay 5 posibilidades diferentes de calificar un arma cibernética, que son los que se definen como la concepción autónoma, la teoría autónoma, es decir, un arma cibernética para ellos sería cualquier software o hardware que tiene una capacidad para causar daño. Luego están quienes dicen que no podemos fijarnos en el instrumento, que tenemos que fijarnos en el resultado que tiene, con lo cual un arma cibernética sería aquello que causa lesión o daño en las personas o daño o destrucción en las cosas. Una tercera opción, los que dicen, vamos a utilizar una fórmula analógica, un arma cibernética es aquello que tiene unos efectos similares a los que tiene un arma en el mundo físico. Pero claro, eso es una teoría gigantesca, porque cuando estamos hablando de NBQ, por ejemplo, estamos hablando de algo muy distinto a cuando hablamos de armas convencionales. Otra opción, los negacionistas, que lo hay, que dicen que no existen armas cibernéticas. Por último, los relativistas, que dicen, en el fondo, cualquier cosa puede ser un arma. Tú te compras un cuchillo de cocina y lo puedes convertir en arma. Tú tienes un martillo y lo puedes utilizar como un arma. En definitiva, que hay 5 líneas teóricas distintas para definir lo que es un arma cibernética. Y no existe acuerdo ni doctrinal ni político sobre qué es un arma cibernética. Es un problema serio porque para que un Estado o un no Estado realice una acción y podamos decir que ha vulnerado el principio de prohibición del uso de la fuerza, tiene que ser una acción armada. Siguiente problema. Esto sería importante que pudiésemos verlo, ¿vale? La calificación del uso de la fuerza. Todavía, si pasamos por alto el problema del uso de el problema del arma cibernética, todavía si decimos, bueno, vamos a entender que más o menos un arma cibernética es la que causa un daño, una destrucción, o es la que tiene unos efectos similares a los que en el mundo físico puede tener una acción militar, vale, bien. Pero ahora se produce una situación en la que podemos sospechar que ha habido un uso de la fuerza. Para responder a esa situación, el Estado víctima o la sociedad internacional tienen que saber qué tipo de acción ha sido, tienen que calificarlo. Y para eso, pues se acude a la doctrina, que ha establecido distintas teorías. Entonces, sobre todo, quiero que veáis el problema que supone, porque la doctrina elabora teorías en las que no aportan realmente una solución a lo que supone el enorme problema, que es decir, voy a calificar una acción como un uso de la fuerza de esta naturaleza para poder aplicarle una respuesta jurídica. El manual de Tallinn nos dice que una operación, una ciberoperación consiste en un uso de la fuerza cuando la escala y los efectos de esa acción comparada con las del mundo físico podrían ser similares a un uso de la fuerza. Es decir, es uso de la fuerza cibernética aquello que por su escala y por sus efectos es similar a un uso de la fuerza física. ¿Ayuda en algo? En absoluto. Luego llega Smith. Michael Smith es uno de los grandes autores americanos sobre la teorización del uso de la fuerza. Entonces él nos dice que utilicemos un criterio teleológico, funcional o gradual. 3 opciones diferentes para ver qué es un uso de la fuerza. El teleológico atiende a cuál ha sido el objetivo. Para decir que ha habido un uso de la fuerza, yo quiero que me digas cuál es el objetivo. Me importa el objetivo. Ni el medio, ni los efectos, solo quién era la víctima en cada caso. El criterio funcional. El criterio funcional dice que en realidad tenemos que hacer una equiparación o tenemos que trasladarlo al resultado de destrucción física. Cuando haya destrucción física es un uso de la fuerza. Y luego está una autora que a mí me gusta, que es Katherine Ziolowski, que establece 2 teorías. Dice que hay un uso de la fuerza cuando hay muerte o daño en las personas o destrucción en las cosas, o bien cuando se producen grandes disrupciones, en particular en sistemas de infraestructura crítica. ¿Vale? Hemos visto teorías, son varias, ¿no? He indicado las más generales.
Pero es que ahora llegamos a qué es un ataque armado. El ataque armado es una forma cualificada de la fuerza. Para que lo entendamos mejor, si yo soy víctima como Estado de un uso de la fuerza, yo no puedo responder al autor usando la fuerza. Tengo mecanismos jurídicos, pero no puedo responder. Para que un Estado pueda responder a otro Estado, cuando ha sido víctima, tiene que haber sido víctima de un ataque armado. Artículo 51 de la Carta. ¿Vale? Esto es muy importante. Un Estado víctima de un uso de la fuerza solo puede responder cuando ese uso de la fuerza ha alcanzado el nivel de ataque armado. ¿Veis que es importante? Porque si no es un ataque armado tendría otras consecuencias. Pero llegamos a definir qué es un ataque armado. Entonces el manual de Tallinn nos dice que es una operación cibernética ofensiva o defensiva que razonablemente puede causar daño, lesión en las personas, daño, destrucción en los objetos. ¿Os acordáis que es justo lo que decía Kielowski de lo que era un uso de la fuerza? Pero luego aquí también nos establecen 3 criterios, igual que antes, que son el instrumental, el teleológico y el de los efectos, que se parecen sospechosamente a los que hemos visto antes cuando hemos hablado del uso de la fuerza. Y ya, si queremos complicar las cosas un poco más, nos vamos a la definición de agresión, que es otra forma de uso de la fuerza. Y en la definición de agresión nos referimos a un uso de la fuerza que afecta a la independencia, a la integridad territorial de un Estado. No sé si he conseguido que veáis que hay distintas formas de actuar ilícitamente en derecho internacional, de poner en peligro la paz y la seguridad internacional, y que esas distintas formas de hacerlo tienen respuestas jurídicas distintas. Si tú has usado o has amenazado con usar la fuerza, se desencadena la responsabilidad internacional y tienes la posibilidad de adoptar contramedidas que no impliquen el uso de la fuerza y con unas condiciones jurídicamente establecidas. Si tú has sido objeto de un ataque armado, puedes responder utilizando la fuerza de modo legítimo, cumpliendo también unas condiciones que se establecen. Es decir, hay una diferencia entre irse a un tribunal a demandar a un Estado y poder utilizar la fuerza para atacar al Estado que te ha atacado, ¿verdad? La hay, ¿no? Pero es que además, si se trata de una agresión, la agresión es un tipo de situación muy particular porque es simultáneamente un crimen y un acto. La agresión se califica como acto de agresión para que un Estado responda por una acción que ha realizado que es ilícita, pero también existe el crimen de agresión, que es el que permite sancionar a las personas particulares que han participado en esa acción ante la Corte Penal Internacional. Es decir, que una acción ilícita que contraviene la prohibición del derecho internacional de usar la fuerza puede ser muchas cosas y para cada cosa la respuesta es diferente. Bueno, ¿qué está pasando? Pues está pasando, resumiendo y terminando, que no hay un concepto aceptado uniforme de lo que es el arma cibernética. Que tampoco hay un concepto claro, uniforme, aceptado de qué es el uso de la fuerza cibernética, de que tampoco hay una doctrina o un compromiso político y menos aún jurídico que nos permita decir la fuerza cibernética cuando llega a este punto es uso, cuando llega a este punto es un ataque o cuando llega a este punto es una agresión. Alguien lo comentó también en una ponencia, los Estados están reunidos en el marco de la primera Comisión de Naciones Unidas, que es la de desarme, con expertos en los que tienen representantes varios países, incluidos todos los miembros del Consejo de Seguridad, están reunidos desde hace años intentando ver cómo se aplica el principio de prohibición del uso de la fuerza al ciberespacio. ¿Qué está ocurriendo? Que en realidad los Estados, y particularmente Estados Unidos y Rusia, lo están utilizando para dar su propia versión del principio de prohibición del uso de la fuerza. Porque ¿qué quieren los Estados? Que haya muchas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza, porque cuantas más excepciones hay, más margen tienen los Estados de discrecionalidad. Y por eso hemos visto que Estados Unidos habla de la legítima defensa anticipada, que el Reino Unido habla de la defensa por razones humanitarias, que Rusia habla de la intervención por invitación, y los Estados, cuando contravienen el principio de prohibición del uso de la fuerza, lo hacen
defendiendo que se están acogiendo a una excepción. Cada uno lo que mejor le parece. Cuando se han puesto a discutir sobre cómo aplicar la prohibición del uso de la fuerza al ciberespacio, en realidad están más interesados en confirmar, ratificar las excepciones que en definir cómo se aplica la fuerza al ciberespacio. Resultado, tenemos una situación de indefinición jurídica. La indefinición jurídica permite que las normas se apliquen en mayor medida en función del grado de discrecionalidad política de los Estados en cuestión. ¿Y eso a qué nos conduce? Pues que nos conduce en realidad a que existe una carencia normativa de facto. Los Estados están obligados a aplicar el principio de prohibición del uso de la fuerza y el arreglo pacífico de las controversias. Pero hay conflictos cibernéticos y los seguirá habiendo mientras que los Estados no se preocupen de arreglar el problema principal, que es decidir cómo aplicamos ese principio fundamental para la convivencia en un ámbito completamente distinto como el ciberespacio.